Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la sexta clase virtual de esta segunda evaluación o la decimosegunda clase virtual de este curso académico 2014-2015 en el que vamos a llevar a cabo un resumen, un repaso de cada una de las asignaturas tanto de tecnología como de matemáticas como de ciencias naturales de esta segunda evaluación, destacando cuáles son los puntos más importantes de cada una de estas asignaturas. Para ello, vamos a empezar, como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, por la asignatura de tecnología, donde vamos a empezar el repaso recordando cuáles sean los elementos básicos de la imagen, que fundamentalmente son el punto, la línea, el plano, y lo que se puede representar con estos tres elementos, ya que se pueden representar con ellos cualquier objeto, teniendo en cuenta pues, fundamentalmente dos factores, como son la escala y la dimensión. Respecto a las proyecciones, indicar que es la técnica de dibujo que se emplea para poder representar un objeto en tres dimensiones a partir de un plano de dos dimensiones, y existen fundamentalmente dos sistemas de representación. El primero sería el sistema cónico central, donde parten rayos proyectantes desde el punto de vista hacia el punto del objeto, y el sistema cilíndrico paralelo, donde el punto de vista está situado en un lugar tan alejado de los rayos proyectantes que los rayos proyectantes llegan a cada uno de los puntos del objeto como rectas paralelas. También estudiamos lo que era el sistema diédrico, que son los tres planos que componen perpendicularmente entre sí, formando ángulos de 90 grados entre ellos. Cada elemento se proyecta, por lo tanto, sobre cada uno de los planos por el camino más corto, en línea recta perpendicular a cada plano, y sirve para dibujar las vistas de un objeto sobre el plano vertical, que es lo que se llama alzado, que es como si estuviéramos viendo el objeto de frente, sobre el plano horizontal, que es lo que se llama planta, como si viéramos el objeto desde encima del mismo, desde arriba, y sobre un plano perpendicular a estos dos, que es lo que se llama perfil, que sería pues la cara izquierda o derecha, en función de donde esté el punto de referencia, donde esté la persona, vamos, donde está el observador. Luego también vimos las vistas, que son cada una de las proyecciones del objeto, como si lo mirásemos desde lejos, el alzado, el frente y el perfil, que es lo que hemos comentado anteriormente. Y recordad que las aristas ocultas de cada cara que deseamos representar, pues lo podemos hacer realizando una línea de trazos. Respecto a la perspectiva, pues se utiliza para evitar que algunas partes aparezcan deformadas al dibujar un objeto de tres dimensiones, y de esta forma conseguimos recrear el volumen y la posición relativa de los objetos. Existen fundamentalmente dos perspectivas, que es lo que hemos visto anteriormente, la cónica y la cilíndrica. Y si entramos a estudiar un poco más a fondo la perspectiva cilíndrica, en ella existen tres sistemas de representación en los que se utilizan las proyecciones cilíndricas: el sistema diédrico, el sistema acotado y el sistema axonométrico. Y dentro de este sistema axonométrico existen tres tipos de proyecciones. Está la proyección isométrica, que son aquellas que forman los tres ejes ángulos de 120 grados entre sí. La proyección dimétrica, donde los ejes forman dos ángulos iguales de 130 grados y el otro de 100 grados. Estamos hablando de los ejes X, Y y Z, que son los que permiten dotar de volumen, es decir, permiten representar objetos en tres dimensiones. Y el último de las proyecciones sería la trimétrica, que es la que forma tres ángulos distintos, uno de 120 grados, otro de 140 y otro de 100 grados. También estudiamos lo que era la perspectiva caballera, que es un caso particular de la axonométrica, que también pertenece a la proyección cilíndrica oblicua en vez de la ortogonal, donde en este caso las rectas proyectantes son oblicuas al plano de proyección. En este caso los ejes X e Y forman un ángulo de 90 grados y los ejes X e Y un ángulo libre generalmente de 135 con el eje Z. Respecto a las normas de acotación, pues la acotación consiste en complementar la información que ofrece la perspectiva de las vistas de una pieza con las medidas de la misma. Y para ello se le utilizan diferentes elementos de acotación, como una línea de cota, que se traza con una línea fina y son paralelas a las aristas de la figura, líneas auxiliares, que se dibujan con una línea fina perpendicular a las aristas, y números de cota, que son las medidas reales del objeto, no las del dibujo. También vimos las escalas, que fundamentalmente respecto a las escalas, pues estudiamos las escalas normalizadas, que son de tres tipos: la escala de reducción, la escala de ampliación y la escala natural. Y luego también vimos que había dos tipos de escalas. Por un lado tenemos la escala numérica, que es la que se expresa por medio de una fracción ordinaria, 1, 2 puntos 1000, 1, 2 puntos 10.000, o al revés, 100.000, 2.1, 100.000, 2.1, etc. O 1, 1, incluso, que sería la escala natural. Y luego, por otro lado, tenemos la escala gráfica, que es el conjunto de rectas divididas en partes iguales, con la indicación de la medida correspondiente para cada una de esas partes.
También estudiamos los materiales pétreos, que la constituyen las piedras y las rocas naturales. De esta forma, los materiales pétreos pueden ser naturales, que son aquellos que se extraen directamente de la naturaleza, o artificiales si son procesados e industrializados por el hombre. Respecto a sus características, pues fundamentalmente decir que son duros, frágiles, duraderos, económicos, fuertes y aislantes de la electricidad y el calor. Respecto a los materiales pétreos naturales, son nombrados como áridos de forma genérica y lo forman las rocas sedimentarias como las arcillas, las arenas, las calizas, el carbón y el petróleo, las rocas metamórficas como el mármol y la pizarra o las rocas magmáticas como el granito. También vimos los materiales aglomerantes, que son materiales que mezclados con agua sufren una serie de transformaciones químicas que se llama fraguado, como es el caso del yeso, el cemento y la cal. Y luego también estudiamos los materiales cerámicos, que se obtienen al hornear algunos materiales naturales y se consideran como materiales pétreos artificiales. Como características fundamentales de los materiales cerámicos tenemos su resistencia a altas temperaturas, la resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión, una alta resistencia a agentes químicos, un gran poder de aislamiento térmico y eléctrico, y entre ellos pues existen fundamentalmente dos grupos, como son las cerámicas y los vidrios, que pertenecen a este grupo. También vimos los materiales plásticos, que son materiales poliméricos de origen orgánico, que están constituidos por macromoléculas naturales o sintéticas. Respecto a sus propiedades fundamentales, pues que presentan una baja densidad, que su relación de resistencia y densidad es alta, son maleables, dúctiles, tienen una elevada resistencia a ataques químicos y son conocidos por su versatilidad, duración y bajo coste. Y se pueden clasificar según la combinación de sus cualidades y su precio como polímeros técnicos o de ingeniería o polímeros especiales. Los polímeros técnicos o de ingeniería son aquellos que conservan sus propiedades a unas temperaturas entre los 0 y los 100 grados y los polímeros especiales son los que presentan una resistencia mecánica alta. Y también se puede llevar a cabo una clasificación según su estructura, lo que da lugar a unos plásticos termoplásticos, unos plásticos termoestables o unos plásticos llamados elastómeros. Y respecto a las aplicaciones, pues pueden ser utilizados para llevar a cabo la creación de envases o embalajes de plástico, aplicaciones en la construcción, en el transporte y las telecomunicaciones, en la medicina, en la electrónica, en la agricultura, etc. Ya con esto vamos por finalizar la asignatura de tecnología y pasamos a hacer el repaso de la asignatura de matemáticas, donde comenzamos estudiando la posición relativa de dos rectas, que pueden ser coincidentes, si comparten todos sus puntos, secantes, si se cortan y comparten solo un punto. En este caso pueden ser perpendiculares, aquellas rectas secantes que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Y luego también tenemos las rectas paralelas, que son rectas que están en el mismo plano, pero que no tienen ningún punto en común y, por lo tanto, aunque las prolonguemos, no se llegarán a cortar nunca. También vimos la posición relativa entre una recta y un plano, que al igual que pasaba con las rectas, pues pueden ser secantes, perpendiculares, paralelos o contenida. Este último caso ocurre cuando una recta tiene todos sus puntos contenidos en un plano, es decir, que la recta forma parte del plano. Y luego también vimos la posición relativa de dos planos, que fundamentalmente pueden ser secantes o paralelos. Secantes se cortan, pueden ser perpendiculares en el caso de que formen 90 grados, o simplemente secantes cuando se cortan en un ángulo distinto de 90 grados. También llevamos a cabo el estudio de los ángulos, que es la parte del plano comprendida entre dos semirectas que parten de un punto en común que se llama vértice. Y también vimos su clasificación, vimos que podían haber ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavos o convexos, en función de su amplitud, es decir, en función del valor del número de grados. Y también vimos una clasificación de ángulos respecto a otros ángulos, pues dando lugar a ángulos suplementarios, opuestos, consecutivos y adyacentes. Y también estudiamos lo que es la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz de un segmento, recordad que es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio, mientras que la bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales. También estudiamos la circunferencia, que es la figura geométrica en la que todos los puntos son equidistantes de un punto llamado centro. Y también vimos los polígonos. En este caso, un polígono es la superficie en plana encerrada dentro de un contorno que está formado por segmentos rectos unidos por sus extremos. Estos segmentos pueden ser iguales, lo que daría lugar a un polígono regular, y además en este caso tendríamos también todos los ángulos iguales. O podríamos tener polígonos irregulares donde sus lados y ángulos son desiguales, o son distintos. También vimos un grupo de elementos para los polígonos, como son el lado, el vértice, la diagonal, el centro, el radio y la apotema. Y conviene que al menos seáis capaces de identificarlos o definirlos. También vimos la clasificación de los triángulos, que se puede llevar a cabo de dos formas. Según sus ángulos, que podemos tener triángulos, rectángulos, acutángulos y obtusángulos, y según sus lados, que pueden ser equiláteros, isósceles y escalenos, en función de
pues los tipos de ángulos que tiene, si tenemos un ángulo recto, o tenemos tres ángulos agudos, tenemos un ángulo obtuso, o la longitud de los lados, si tenemos los tres lados del triángulo iguales, si solamente tenemos dos iguales y uno desigual, o los tres desiguales. Y también vimos los puntos notables del triángulo. El ortocentro es el punto en el que se cortan las tres alturas de un triángulo. El baricentro es el punto en el que se cortan las tres medianas. Recordad que la mediana de un triángulo es el segmento que une cada vértice con el punto medio del lado opuesto. El incentro es el punto donde se unen las tres bisectrices de un triángulo y el circuncentro es el punto donde se unen las tres mediatrices de los tres lados de un triángulo. Respecto a la circunferencia y el círculo, pues diferenciarlos. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia, sería la línea que dibujamos al dibujar un círculo, la línea es la circunferencia. El radio es la distancia, en este caso, entre el centro y cualquiera de esos puntos, y por otro lado el círculo es la parte del plano que está contenida dentro de esa circunferencia, es decir, el área de la circunferencia es el círculo, la superficie. También vimos el cálculo de perímetros y áreas. El perímetro será la medida del contorno y por ello se calcula sumando las longitudes de los lados. Y el área es la medida de la superficie encerrada dentro de ese perímetro. También vimos las fórmulas fundamentales para cálculo de áreas de las principales figuras del plano, como son el triángulo, el cuadrado, el trapecio, el círculo, etc. ¿Vale? Las tenéis aquí y deberíais de intentar conocer al menos la mayoría de ellas, si no todas, porque puede caer cualquiera de ellas en el examen. También vimos el teorema de Pitágoras, que es una igualdad que se relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, solo aquellos triángulos que poseen un ángulo recto. Este teorema dice que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, que es el que se llama hipotenusa, es igual a la suma de los otros lados elevados al cuadrado, que son los catetos. También vimos el teorema de semejanza y el teorema de Tales, que es aquel que estudia dos figuras semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos son iguales. El cociente entre los lados homólogos de los polígonos semejantes es constante y se denomina razón de semejanza. Y el teorema de Tales dice que si sobre dos rectas secantes trazamos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados serán proporcionales. También vimos las escalas. Una escala de un mapa o un plano es la razón de semejanza de una medida de la representación y su correspondiente con la realidad. Puede ser de ampliación, de reducción o natural. Y se puede expresar en forma numérica, como por ejemplo 2 de 10, 2.1, donde el primero de los números es la distancia en el dibujo y el segundo sería la distancia en la realidad. En el caso de que no venga expresado, pues toma la unidad como milímetros, es decir, 10 milímetros en el dibujo equivalen a 1 milímetro en la realidad. Estaríamos hablando de una escala de ampliación, ya que en el dibujo aparece un tamaño mayor que en la realidad. Y el caso contrario lo tendríamos en el 1, 2.1000. También llevamos a cabo el estudio de los vectores. Un vector, recordad que es un segmento orientado que describe un movimiento, representado por una letra minúscula o dos mayúsculas sobre las que se sitúa una flecha. Las coordenadas o componentes de un vector serán las de su extremo menos las de su origen. Y el módulo, la distancia que existe entre el origen y el extremo. Y se calcula como la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Es decir, las coordenadas del eje, las coordenadas x del extremo menos las coordenadas x del origen elevadas al cuadrado más las coordenadas y del extremo menos las coordenadas y del origen elevadas al cuadrado. Recordad que la dirección de un vector es la recta que pasa por el origen y el extremo, es decir, lo que nos señalaría la trayectoria del vector. Y el sentido es el que va desde el origen hacia el extremo y se marca con una flecha, con una punta de flecha. También deberíais de saber sumar y restar vectores, para lo cual hay que sumar o restar de forma analítica, es decir, sumar o restar las coordenadas correspondientes de ambos vectores, y se pueden también llevar a cabo la suma de dos vectores de forma geométrica dibujando el segundo vector de forma que coincida el origen de este con el extremo del primero. También estudiamos la geometría del espacio, donde estudiamos los cuerpos geométricos, son los elementos que ocupan volumen en el espacio tridimensional y se pueden clasificar como poliedros o redondos. Poliedros son aquellos cuerpos geométricos que tienen todas sus caras planas y los cuerpos redondos por lo menos tienen una cara curva. Respecto a los poliedros regulares, pues estudiamos el cubo, el octaedro, el dodecaedro si tienen todas sus caras del mismo polígono, es decir, que todas sus caras son iguales. Y luego también tenemos los poliedros irregulares, que son aquellos que están formados por polígonos que no tienen todos sus lados iguales, todas sus caras iguales. De esa forma podemos destacar por un lado los prismas, que son cuerpos limitados por dos polígonos paralelos e iguales, que son los que se llaman base, y por tantos rectángulos como lados tenga la base, que son lo que se llaman caras.
Y también estudiamos las fórmulas para calcular el área lateral, el área total y el volumen. Y también estudiamos la pirámide, que es el poliedro que está limitado por un polígono regular llamado base y por tantos triángulos como lados tenga la base. Y también a su vez estudiamos las fórmulas para poder calcular el área lateral, el área total y el volumen. Respecto a los cuerpos redondos, pues centramos el estudio en tres, como son el cilindro, el cono y la esfera, y de la misma forma, pues tenéis aquí expresadas en pantalla las fórmulas para poder calcular el área total, lateral, el volumen de cada una de ellas. También llevamos a cabo el estudio de las coordenadas geográficas, que son una forma de asignar un punto a la superficie terrestre y que toman como referencia el ecuador y el meridiano que pasa por Greenwich. De esta forma tenemos la latitud y la longitud. La latitud es la distancia angular que existe desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente. Y la longitud es la distancia angular medida desde el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, hasta el meridiano correspondiente. También estudiamos los usos horarios, que son cada una de las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Se llaman usos porque tienen forma de uso de hilar, como un gajo de naranja, y tomando como referencia el meridiano de Greenwich, se utilizan para calcular la hora en otros lugares. De esta forma iremos sumando horas si nos movemos hacia el este o restando horas si nos movemos hacia el oeste. Por último, recordaros que para poder resolver problemas geométricos, del cálculo de áreas y perímetros o volúmenes, es muy importante seguir una serie de pasos. Leer detenidamente el enunciado para saber lo que se pide y lo que se me da. Realizar un dibujo de la figura o cuerpo geométrico en cuestión, sobre la que se está centrando el problema. Fijarnos en las fórmulas del área del volumen, qué datos tenemos y qué datos nos hacen falta para poder calcular cada una de ellas. En este caso es destacar que a veces necesitas saber la longitud de un lado y el enunciado te da el perímetro. Pues en este caso, por ejemplo, sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados del polígono, por lo que conseguir la longitud del lado es inmediato, ya que si dividimos el perímetro entre el número de lados, tendremos la longitud del lado. Por último, pues sustituir los datos en la fórmula, que recordad tienen que tener siempre las mismas unidades. Bueno, pues con esto vamos a finalizar la asignatura de matemáticas y pasamos a realizar el repaso de la asignatura de ciencias naturales. Que empezamos en esta evaluación estudiando la energía y las unidades. Recordad que la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. El sistema internacional, la unidad de energía es el julio, aunque en la vida corriente también se puede usar otro que es la caloría, donde una caloría equivale a 4,18 por 10 a la 3 julios. Y la energía eléctrica es el kilovatio hora, pues es otra forma de medir la energía que equivale a 36 por 10 a la 5 julios. Tenemos distintos tipos de energía, como la cinética, la potencial y la mecánica, y cada una de ellas con sus fórmulas. Y también es muy importante que conozcáis el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. También vimos que había fundamentalmente dos tipos de energía. Por un lado tenemos las energías no renovables, que son aquellas cuya fuente de recursos resulta agotable, por ejemplo el petróleo o los combustibles fósiles. Y por otro lado tenemos las energías renovables, que son aquellas cuya fuente u origen puede considerarse infinito y que la naturaleza se encarga de reproducir a través de procesos tales como el ciclo hidrológico, el viento, etc. Respecto a la conservación y degradación de energía, es verdad que ni se crea ni se destruye, pero en las transformaciones de energía puede degradarse perdiendo calidad. Por ejemplo, se puede producir calor. En este caso, lo que ocurre no es que desaparezca energía, sino que perdemos parte de esa energía como calor y por lo tanto perdemos rendimiento. También vimos la electricidad, que proviene del griego electrón, que significa ámbar, y sus propiedades. En este caso, pues, entre otras, pues existen dos clases de carga, la positiva y la negativa. Un cuerpo que está neutro es aquel que está cargado con igual número de cargas positivas y negativas. Un cuerpo cargado con un mayor número de cargas positivas que negativas tiene una carga neta positiva, y al revés, un cuerpo cargado con un mayor número de cargas negativas que positivas decimos que tiene una carga neta negativa. También dos cuerpos con la misma carga neta se repelen, es decir, dos cuerpos con cargas negativas se repelen, dos cuerpos con cargas positivas se repelen también, mientras que dos cuerpos con cargas distintas se atraen. Para poder calcular con la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cuerpos, se aplica la ley de Coulomb, que indica dicha fuerza aplica con la fórmula F igual a K por Q1 por Q2 partido por R cuadrado, donde K es una constante, Q1 y Q2 serán las cargas respectivas y el R es la distancia que separa ambas cargas. También vimos los movimientos, que es un fenómeno físico que se define como todo movimiento de posición en el espacio, y para poder decir si un cuerpo se mueve o no es necesario un punto de referencia. Por eso se dice que el movimiento es relativo.
También estudiamos los tipos de movimiento en función de su trayectoria, que pueden ser rectilíneos, curvilíneos, elípticos y parabólicos en función de la trayectoria que describan. Una recta, una curva, una elipse o una parábola respectivamente. Y también vimos tipos de movimiento en función de su velocidad. Pueden ser uniformes, si la velocidad es constante, o uniformemente acelerados, si la velocidad varía uniformemente durante un tiempo, en el movimiento. De esta forma también se pueden calcular pues, velocidades medias. Recordad que la velocidad se mide en metros por cubo por segundo, velocidades instantáneas, realizar representaciones gráficas de la velocidad frente al tiempo. Recordad que en el caso de la velocidad constante tendremos una línea recta. Si la pendiente es positiva es que significa que la velocidad está aumentando y si la pendiente es negativa implicará que la velocidad está disminuyendo. También se puede calcular una aceleración media, que es el cociente entre la variación de velocidad y el tiempo transcurrido. Y recordad que la aceleración se mide en Sistema Internacional en metros por cubo por segundo al cuadrado. Respecto a movimientos, pues vimos muchos. Yo os recomiendo que os centréis fundamentalmente en el rectilíneo uniforme, que se caracteriza porque la velocidad es constante y no hay aceleración, cuya fórmula para calcular la posición final es S igual a S0 más V por T menos T0, donde S es la posición inicial S0, S es la posición final, V es la velocidad y T es el tiempo final y T0 el tiempo inicial. También vimos el rectilíneo uniformemente acelerado, donde cambian parcialmente las fórmulas, pero al final son los mismos parámetros, ¿vale? Y luego vimos también algunos casos particulares de movimiento, como la caída libre, el tiro hacia arriba, donde entra a jugar la aceleración de la gravedad, G, que es 9,8 metros por cubo por segundo al cuadrado, y el tiro horizontal. En este caso se mezclan dos movimientos, un movimiento uniforme en horizontal, que es lo que se llama avance, y un movimiento acelerado sin velocidad inicial en vertical, que es la caída. También estudiamos el tiro oblicuo, que es un caso más complicado ya, donde la velocidad inicial se descompone en dos componentes, una vertical y otra horizontal. ¿Vale? Aquí podéis ver todas las fórmulas necesarias para llevar a cabo ese tipo de resolución, ese tipo de problemas. Y luego pasamos a estudiar las fuerzas, que es la acción que modifica un estado de un cuerpo, se representa por F y se mide en newtons. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, se representa por M y se expresa en kilos. La aceleración, la variación de velocidad en un tiempo, se representa por A y se mide en metros por cubo por segundo cuadrado. Y el peso es la fórmula con la que la Tierra atrae un cuerpo y se expresa por P. También existen otros tipos de fuerzas que mantienen el equilibrio, como la fuerza normal, la fuerza de desplazamiento o la tensión. Y vimos también los tres principios de la dinámica. ¿Vale? El primer principio de la dinámica es el principio de inercia, que dice que cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este permanecerá en reposo, y si se mueve lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que no parará nunca. El segundo principio de Newton habla del principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo se somete sucesivamente a varias fuerzas constantes, adquiere unas aceleraciones proporcionales a estas fuerzas. Y el tercer principio de Newton habla del principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo A ejerce sobre un cuerpo B una fuerza, que es la llamada acción, el cuerpo B ejercerá sobre el cuerpo A otra fuerza igual y opuesta, que es la que se llama reacción. Y también estudiamos los recursos naturales, que son aquellos elementos o bienes que proporciona la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Y se clasifican fundamentalmente en dos grupos, los renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos que tienen ciclos de renovación por encima de su extracción, y si se realiza un uso excesivo de los mismos pueden pasar a ser extintos, mientras que los no renovables constituyen depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación. En este caso, los recursos renovables podrían ser los recursos hídricos y los no renovables, pues los combustibles fósiles, por ejemplo. Los recursos hídricos lo constituyen todas las aguas, es decir, los ríos, lagos, aguas subterráneas o marinas, y también requieren una gestión sostenible. De esta forma existen dos tipos de aguas, o de usos de agua. El consultivo, que es aquel cuyo trasuso del agua no se puede usar de nuevo, a no ser que se le aplique algún tratamiento de potabilización. Y el no consultivo es el agua que puede ser utilizada sin tener que realizarse ningún tipo de tratamiento. Respecto a la potabilización del agua, pues en este caso es un elemento indispensable para la vida humana. No podemos utilizar el agua recogida directamente del medio, ya que la naturaleza se encuentra mezclada con sales y gases disueltos. El agua potable será aquella que pueda ser consumida sin restricción y necesita que el agua cumpla una serie de características que permitan ser apta para cualquier uso que se destine. Y respecto a la potabilización, pues existe una serie de tratamientos de planta potabilizadora, como son pues, la precloración y floculación, la decantación, la filtración, etc. Respecto a la contaminación y depuración del agua, en el caso de la contaminación del agua dulce, está contaminada cuando su composición o estado están alterados de tal modo
que ya no reúne las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado para su estado natural. Existen varios agentes causantes de contaminación como la industria, la ganadería, la agricultura o el uso doméstico. Y para medir la contaminación existen una serie de parámetros como el DBO5 o la DQO. Respecto a la depuración del agua consiste en una serie de procesos físicos y químicos y biológicos que hemos visto anteriormente, como pues, el desalinado, la sedimentación, etcétera. La floculación que hemos visto anteriormente. Respecto a la contaminación del aire, pues es la que está presente en el aire o formas de energía que impiden o pueden provocar un riesgo, un daño o molestia. Pues respecto a las fuentes de contaminación existen causas naturales, que son aquellas que no se pueden evitar, y las del ser humano, que son las fuentes antrópicas, que pueden proceder de diferentes focos, como pueden ser los focos fijos, como las calefacciones e industrias, focos móviles, como los vehículos, o compuestos, que pueden ser aquellos que se provocan en áreas urbanas y polígonos industriales. Respecto a los principales contaminantes, pues existen algunos químicos y otros físicos. Y respecto a los residuos y gestión, pues los residuos son aquellos que aparecen como sobrantes de las actividades humanas y se clasifican según su estado físico, como sólidos, líquidos y gaseosos, según su procedencia, como sólidos urbanos, industriales, agrícolas o sanitarios, y también se pueden clasificar por su peligrosidad, como tóxicos, o peligrosos, radiactivos o inertes. También existe la regla de las 3 R's, que nos dice que si reducimos, reutilizamos y reciclamos, conseguiremos una vida sostenible, ¿vale? De esta forma, ya que si reducimos el problema habrá menos que solucionar, si reutilizamos un material objeto le daremos una segunda vida útil y podremos disminuir la cantidad de residuos, y si reciclamos pues podemos ser capaces de transformar residuos dentro de un proceso de producción, dándole una nueva vida a esos residuos. Con esto daríamos finalizada esta sexta clase virtual de la segunda evaluación, esperando que nos sea útil de cara a destacar los puntos más importantes de esta segunda evaluación de cara a un posible examen. Recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis acudir o podéis poneros en contacto conmigo e intentaré ayudaros en todo lo que sea posible. Bueno, pues un saludo y nos vemos próximamente ya con los primeros temas de la tercera evaluación. Hasta luego.